La tarde en Valencia se presentaba cálida y luminosa, un día perfecto para dejar atrás las preocupaciones cotidianas. Había planeado un momento de relajación en el spa, un regalo que me había prometido a mí misma. La vida con mi esposo se había vuelto monótona, llena de rutinas que apenas dejaban espacio para la intimidad. La idea de un masaje me parecía la oportunidad ideal para desconectar y reencontrarme. Sin embargo, cuando llegué al spa, la recepcionista me miró con una expresión de disculpa. Lo siento mucho, pero su sesión ha sido cancelada debido a una emergencia del masajista. La frustración me invadió. Había estado esperando este momento durante semanas y ahora se desvanecía como el humo. Mientras salía del lugar, mi mente divagaba entre la decepción y la necesidad de encontrar algo que me hiciera sentir viva nuevamente. Caminé por las calles empedradas de Valencia, disfrutando del aroma a naranjas frescas que emanaba de los árboles en flor. En ese instante una idea cruzó mi mente: quizás podría pedirle a mi hijastro que me diera un masaje. Era un chico joven y fuerte, aunque no tenía experiencia profesional, había visto cómo lo hacía su madre en varias ocasiones. Cuando llegué a casa, lo encontré sentado en el sofá, absorto en su teléfono. Hola, le saludé con una sonrisa tímida. ¿Te gustaría ayudarme con algo? Mi sesión de masaje se canceló y pensé que podrías darme uno. Su mirada se iluminó ante la propuesta. Claro, respondió con entusiasmo. Siempre he querido intentarlo. Me sorprendió su disposición, quizás era la curiosidad juvenil lo que lo motivaba. La idea de estar sola con él también despertó en mí una mezcla extraña de nerviosismo y emoción. Nos dirigimos a mi habitación, donde encendí algunas velas para crear un ambiente más relajante. El suave resplandor llenaba el espacio mientras él se preparaba para comenzar. A medida que se acercaba, sentí una tensión en el aire, no era solo el deseo de relajarme lo que me movía, sino también una búsqueda más profunda de conexión emocional. ¿Estás lista?, preguntó él con una sonrisa nerviosa. Asentí sin poder evitar sentir mariposas en el estómago. Las primeras caricias fueron torpes pero sinceras, había algo casi inocente en su manera de tocarme. Mientras sus manos trabajaban sobre mis hombros cansados, empecé a recordar viejos tiempos con mi esposo, momentos felices llenos de risas y complicidad que parecían haber desaparecido bajo el peso del día a día. Sin embargo, esa nostalgia pronto fue reemplazada por una sensación nueva y electrizante. ¿Te gusta?, preguntó él al notar mis suspiros suaves. Sí, respondí casi sin pensar, sintiendo como su toque despertaba algo dentro de mí que creía perdido hace tiempo. La atmósfera cambió lentamente, las risas se desvanecieron mientras nos sumergíamos en un silencio cargado de emociones no expresadas. La conexión entre nosotros crecía sin que ninguno lo planeara, era como si ambos buscáramos algo más allá del simple masaje. De repente sentí un impulso incontrolable y giré mi cabeza hacia él. Nuestros ojos se encontraron y el mundo exterior desapareció por completo. Fue un momento fugaz pero intenso, estaba justo allí, al borde de cruzar una línea invisible entre lo permitido y lo prohibido. La puerta del pasado seguía abierta detrás de mí mientras avanzábamos hacia lo desconocido juntos. Aunque sabía que este encuentro era arriesgado y complicado, no podía evitarlo, necesitaba sentirme viva nuevamente. Y así comenzamos nuestra travesía secreta, dos almas perdidas buscando consuelo en medio del caos emocional que nos rodeaba. No podía prever las consecuencias ni cómo cambiarían nuestras vidas para siempre, pero ese primer paso ya estaba dado, habíamos cruzado la línea entre la familia y algo más profundo e incierto. Mientras terminábamos el masaje, quedé atrapada entre la realidad cotidiana y esta nueva chispa inesperada. La tarde continuaba su curso fuera de esas cuatro paredes, las calles seguían llenándose de vida mientras yo enfrentaba el dilema interno sobre lo que realmente deseaba para mi futuro. El sonido lejano del festival fallero resonaba por las calles adyacentes, los cohetes anunciaban celebraciones llenas de colorido y alegría popular. Sin embargo, aquí dentro todo parecía detenido en el tiempo, como si nuestro propio festival estuviera por comenzar. A medida que nuestro tiempo juntos terminaba esa tarde, sentí la necesidad imperiosa de tomar decisiones sobre lo que significaría este nuevo capítulo en nuestras vidas. ¿Podría seguir adelante sin mirar atrás?
¿Era posible encontrar felicidad sin romper todo lo construido hasta ahora? Mientras nos mirábamos con complicidad silenciosa antes de separarnos nuevamente al mundo exterior, comprendí que nada sería igual después de ese día. Las sombras del pasado comenzaron a desvanecerse lentamente mientras nos adentrábamos en esta nueva realidad compartida, una realidad llena tanto de promesas como de riesgos, donde cada elección podría llevarnos hacia destinos inesperados e inexplorados. Así comenzó nuestra historia secreta, dos almas buscando refugio mutuo ante las tormentas emocionales del amor perdido y redescubierto. El ambiente en la habitación era denso, casi palpable. La luz suave que entraba por la ventana parecía envolvernos en una burbuja de intimidad. Mientras mi hijastro comenzaba a masajear mis hombros, el roce de sus manos generó un cosquilleo inesperado que se extendió por mi cuerpo. Era como si cada movimiento despertara sensaciones adormecidas desde hacía tiempo. Recordé las noches en las que solíamos reír juntos, cuando su padre y yo éramos más jóvenes y despreocupados. Las cenas familiares llenas de risas y anécdotas, donde todo parecía perfecto. Sin embargo, a medida que los años pasaron, la rutina se instaló como un pesado manto sobre nuestra relación. Su ausencia emocional se había vuelto un eco constante en mi vida. ¿Te gusta?, preguntó él con una voz suave, interrumpiendo mis pensamientos. Sí, respondí casi sin pensar, sintiendo como el calor se apoderaba de mis mejillas. La conexión entre nosotros creció con cada caricia. Había algo en la forma en que me miraba que desnudaba mi vulnerabilidad. La tensión emocional entre nosotros aumentaba, y aunque sabía que este camino era peligroso, no podía evitarlo. Era un refugio del vacío que había invadido mi matrimonio. Mientras él continuaba su labor, mis recuerdos se mezclaban con el presente. Los momentos compartidos con su padre parecían ahora lejanos e irreales. En este instante todo lo que deseaba era esa atención y cuidado que me faltaban desde hacía tanto tiempo. Su presencia era como un bálsamo para mis heridas emocionales. De repente una risa lejana resonó desde la calle. Era el Festival de las Fallas, un evento vibrante donde las calles de Valencia se llenaban de colores y alegría. En esos momentos festivos recordé cómo solíamos disfrutarlo juntos como familia, pero ahora me sentía atrapada entre dos mundos, el pasado y este nuevo presente lleno de incertidumbre. ¿Recuerdas las fallas?, dijo él, rompiendo el silencio mientras sus manos seguían moviéndose con destreza. Sí, eran tiempos diferentes, murmuré mientras una punzada de nostalgia atravesaba mi corazón. El contacto entre nuestras pieles creció más intenso, la atmósfera estaba cargada de electricidad. Sin pensarlo dos veces, nos acercamos más y nuestros labios se encontraron en un beso suave pero significativo. Fue un momento decisivo que marcó un cambio irreversible en nuestra relación. La frontera entre lo correcto y lo incorrecto se desdibujó ante nuestros ojos. Me separé ligeramente para mirarlo a los ojos. Había algo en su mirada que me decía que ambos estábamos conscientes del riesgo que corríamos. Pero también sentí una chispa de emoción. Algo en mí anhelaba esta conexión secreta más allá del miedo a lo prohibido. En ese instante comprendí que no solo buscaba consuelo físico, deseaba sentirme viva nuevamente, ser vista y valorada en medio del caos emocional de mi vida diaria. Era como si cada caricia suya me recordara lo olvidada que había estado durante años. Sin embargo, la realidad golpeó con fuerza cuando escuché el sonido familiar de las llaves al abrir la puerta principal de nuestro hogar. La voz de mi esposo resonó desde el pasillo: «Hola. Estoy en casa». El corazón me dio un vuelco mientras nos separábamos rápidamente, volviendo a asumir nuestras respectivas máscaras para enfrentar al mundo exterior. La tensión crecía dentro de mí mientras pensaba en las consecuencias si alguna vez llegaran a descubrir nuestra relación secreta. Debemos tener cuidado, le susurré mientras intentábamos recomponer nuestras emociones antes de ser sorprendidos. Él asintió lentamente, pero había una chispa rebelde en sus ojos. Ambos sabíamos que esto apenas comenzaba y que no sería fácil contener lo que habíamos iniciado esa tarde. Mientras me dirigía hacia el salón para saludar a mi esposo, sentí como el peso del secreto comenzaba a asentarse sobre mis hombros como una sombra persistente. La lucha interna entre lo correcto y lo deseado comenzó a desgastarme poco a poco. Cada sonrisa forzada hacia mi marido ocultaba una tormenta emocional creciente dentro de mí.
La cena transcurrió sin incidentes notables, las conversaciones eran superficiales y predecibles. Mi esposo hablaba sobre su día mientras yo asentía mecánicamente, tratando de no dejar escapar ninguna pista sobre lo ocurrido anteriormente con su hijo. Las risas familiares sonaban vacías comparadas con la intensidad del momento vivido horas antes. Esa noche me acosté pensando en cómo había cambiado todo tan rápidamente. Nunca imaginé encontrarme atrapada entre dos mundos tan opuestos, uno lleno de familiaridad pero vacío emocionalmente y otro lleno de promesas desconocidas pero peligrosas al mismo tiempo. A medida que los días pasaron tras aquel primer beso robado, nuestras interacciones comenzaron a tener un matiz diferente. Miradas furtivas compartidas durante las comidas familiares o toques casuales al pasar cerca uno del otro cargaban ahora con significados ocultos y deseos reprimidos. El festival continuó por toda Valencia mientras yo trataba desesperadamente de mantener las apariencias ante todos, amigos cercanos y conocidos disfrutando del bullicio festivo sin saber nada sobre la tormenta latente dentro de mí. Las luces brillantes iluminaban las calles llenas de vida mientras yo luchaba por encontrar mi lugar entre ellos sin perderme por completo a mí misma. Cada vez era más difícil ignorar esa atracción creciente hacia él. Cada encuentro casual se convertía en una danza delicada entre el deseo y la culpa acumulada por traicionar los votos matrimoniales hechos años atrás. Sin embargo, había algo liberador en esta nueva conexión, una sensación olvidada durante tanto tiempo, esa chispa vivificante al redescubrirse uno mismo después del abandono emocional sufrido durante años. Una tarde decidimos vernos nuevamente bajo pretextos inocentes, una excusa cualquiera, para poder disfrutar unos minutos más juntos lejos del mundo exterior lleno de responsabilidades familiares y expectativas sociales impuestas por otros. La tensión aumentó inevitablemente hasta llegar al punto donde ya no podíamos resistirnos más a esa atracción irrefrenable. Nuestros labios se encontraron nuevamente mientras nos refugiábamos tras puertas cerradas ajenas al ruido festivo afuera. Pero sabía muy bien que esta historia apenas comenzaba. Las semanas siguientes se convirtieron en una danza delicada entre la emoción y la culpa. Cada encuentro se sentía como un susurro prohibido, un secreto compartido que crecía en intensidad. Nuestros encuentros se volvieron más frecuentes, impulsados por una necesidad de conexión que cada vez se hacía más difícil de ignorar. Valencia vibraba a nuestro alrededor con su bullicio habitual, pero nosotros encontrábamos momentos de calma en medio del caos. Caminábamos por las calles adoquinadas, disfrutando de la brisa marina que traía consigo el aroma a sal y a naranjas frescas. Las terrazas estaban llenas de risas y conversaciones animadas, pero nuestra atención estaba centrada solo en nosotros. Una tarde decidimos visitar el mercado central. El lugar estaba repleto de colores vibrantes y aromas tentadores. Las frutas frescas apiladas en los puestos parecían sonreírnos mientras nos adentrábamos entre la multitud. En un rincón, una mujer vendía flores, el bullicio del mercado se mezclaba con el canto de los pájaros que anidaban en las ramas cercanas. ¿Te gustaría llevarte algo?, me preguntó él con una sonrisa traviesa. Quizás un ramo de naranjas, respondí, riendo al imaginarlo. Mientras recorríamos los pasillos del mercado, me di cuenta de cómo los pequeños gestos comenzaban a significar tanto para mí. La forma en que me miraba, cómo sus manos buscaban las mías entre la multitud, todo eso llenaba un vacío que había estado presente durante años. Sin embargo, la sombra del matrimonio seguía acechando mi mente. Recordaba las noches solitarias en casa, las conversaciones superficiales con mi esposo y el silencio que había invadido nuestra relación. La culpa crecía como una sombra oscura sobre nuestros momentos juntos. Una noche decidí salir a caminar sola por el barrio después de cenar. La luna iluminaba las calles vacías y me dejé llevar por mis pensamientos. ¿Qué estoy haciendo?, me pregunté en voz alta mientras miraba hacia el cielo estrellado. La respuesta era confusa, no podía negar lo que sentía por él, pero tampoco podía ignorar mi compromiso matrimonial. El siguiente encuentro fue aún más intenso. Nos encontramos en una pequeña plaza donde solíamos ir cuando éramos más jóvenes. El lugar estaba adornado con luces colgantes que brillaban suavemente entre los árboles. «Es bonito estar aquí otra vez», dijo él mientras me tomaba de la mano. «Sí, me trae buenos recuerdos», respondí, sintiendo como su mirada penetrante me envolvía.
Nuestros labios se encontraron nuevamente en ese rincón mágico donde el tiempo parecía detenerse. Fue un momento inesperado que encendió aún más la chispa entre nosotros. Pero tras ese beso una sensación de angustia comenzó a apoderarse de mí. ¿Qué significaría esto para mi vida? A medida que pasaban los días, nuestra relación se tornó más intensa y complicada. Comenzamos a salir a lugares locales, cafés escondidos donde compartíamos risas y confidencias, paseos por la playa al atardecer donde nuestras manos nunca dejaban de buscarse. A pesar del deleite que encontraba en esos momentos robados, la lucha interna era constante. La lealtad hacia mi esposo comenzaba a desgastarse bajo el peso de mis sentimientos contradictorios. Sabía que debía enfrentar esta situación antes de que se volviera aún más complicada. Una noche decidí hablar con él sobre lo que estaba sucediendo dentro de mí. Necesito ser honesta contigo, le dije mientras estábamos sentados juntos en su coche después de una cena tranquila. Él asintió lentamente mirándome fijamente como si supiera lo que iba a decir antes incluso de abrir la boca. Mi matrimonio no es lo que solía ser, continué, sintiendo como cada palabra pesaba como plomo en mi pecho. Lo sé, respondió con voz suave pero firme. La conversación giró hacia nuestros sentimientos compartidos y lo complicado que todo había llegado a ser para ambos. A pesar del dolor implícito en nuestras palabras, había también un entendimiento profundo entre nosotros. Éramos dos almas perdidas buscando consuelo donde menos deberíamos encontrarlo. Esa misma semana decidimos asistir a las fallas juntos. El festival siempre había sido un símbolo importante para mí desde joven y ahora parecía ser el escenario perfecto para explorar nuestra conexión aún más profundamente. La ciudad estaba llena de luces brillantes y estatuas coloridas listas para arder al final del festival. Cada rincón vibraba con música y alegría desbordante. Sin embargo, yo sentía un nudo creciente en mi estómago mientras caminábamos juntos entre las multitudes festivas. ¿Te gustaría ver los fuegos artificiales desde aquí?, sugirió él mientras nos deteníamos cerca del mar. Asentí sin poder evitar sonreír ante su entusiasmo infantil por los colores brillantes que pronto llenarían el cielo nocturno. Pero cuando comenzó la exhibición pirotécnica y los estallidos resonaron sobre nosotros, sentí como mi corazón latía desbocado no solo por la belleza del espectáculo sino también por la realidad inminente. Todo esto podría terminar pronto si no tomaba una decisión clara sobre mi vida. Las luces iluminaban nuestro rostro mientras nuestros ojos se encontraban nuevamente. Esa conexión indescriptible nos mantenía unidos incluso cuando sabía que era frágil como cristal fino. Al regresar esa noche a casa después del festival, todo parecía diferente. Cada rincón familiar ahora cargaba un significado nuevo lleno de dudas e incertidumbres sobre lo correcto o incorrecto entre nosotros. En esos momentos silenciosos antes de dormirme, mientras pensaba en mis decisiones, comprendí que no podía seguir viviendo así indefinidamente sin enfrentar lo inevitable. Tenía que decidir qué camino tomar antes de perderme completamente entre dos mundos tan diferentes pero igualmente cautivadores. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un tono dorado. Me desperté sintiendo una mezcla de calidez y culpa, recordando cada detalle de la noche anterior. Había sido un momento de conexión, un refugio del caos que había invadido mi vida. Sin embargo, la realidad me golpeó con fuerza, no podía seguir así. Decidí salir a caminar por las calles de Valencia para despejar mi mente. El aire fresco de la mañana me envolvía mientras pasaba por delante de las pequeñas cafeterías que comenzaban a abrir sus puertas. El aroma del café recién hecho y las tostadas me recordaron la rutina que había dejado atrás. La vida seguía su curso, ajena a mis conflictos internos. Mientras caminaba, llegué al mercado central. Este lugar siempre había sido un remanso de vida y color, pero hoy se sentía diferente. Las risas y las charlas sobre frutas y verduras parecían burlarse de mi confusión. Entre los puestos, vi a un grupo de ancianos jugando a las cartas, riendo como si no tuvieran preocupaciones en el mundo. En ese instante anhelé esa simplicidad. De repente lo vi, mi hijastro estaba en el mercado, mirando frutas con una sonrisa despreocupada. Su presencia me hizo sentir una mezcla de alegría y inquietud. No podía evitarlo. Cada vez que lo veía, recordaba cómo había cambiado mi vida desde aquella primera sesión de masaje. ¿Qué haces aquí?,
Pregunté al acercarme. Vine a comprar algo para comer, respondió con una sonrisa. ¿Y tú? Solo paseando un poco, dije mientras intentaba ocultar mi nerviosismo. Pasamos unos minutos conversando entre los colores vibrantes del mercado. La tensión entre nosotros era palpable, como si el aire estuviera cargado de algo más que solo palabras cotidianas. A medida que hablábamos sobre trivialidades, sentí que el peso de la culpa comenzaba a desvanecerse momentáneamente. Al despedirnos, nuestras miradas se encontraron por un instante más prolongado del habitual. Era como si ambos supiéramos que esto no era solo una simple conversación entre madrastra e hijastro, había algo más profundo en juego. Esa noche decidimos vernos nuevamente en casa, él trajo pizza y yo preparé una ensalada fresca. La atmósfera era ligera al principio, llena de risas y anécdotas compartidas sobre nuestras vidas cotidianas. Pero conforme avanzó la noche, la conversación se tornó más íntima. A veces siento que nadie entiende lo que realmente necesito, dijo él mientras miraba hacia el suelo. Su sinceridad me golpeó como un balde de agua fría. Recordé mis propias luchas con el vacío emocional en mi matrimonio, y cómo ese vacío se había llenado inesperadamente con su presencia. Sin pensarlo dos veces, nos acercamos lentamente hasta que nuestras manos se encontraron sobre la mesa. En ese momento compartido, todo lo demás desapareció, éramos solo nosotros dos en nuestro pequeño mundo secreto. Pasamos la noche juntos viendo películas viejas y hablando sin parar hasta que las horas se deslizaron entre nuestros dedos como arena fina. Cuando finalmente nos quedamos dormidos en el sofá, sentí una mezcla extraña, felicidad por estar cerca pero también miedo por lo que significaría al día siguiente enfrentar la realidad. Cuando desperté al día siguiente, él ya no estaba allí. La soledad regresó rápidamente junto con los recuerdos del día anterior, cada rayo de sol parecía recordarme lo prohibido de nuestra conexión. Me levanté sintiéndome más perdida que antes. Los días siguientes fueron un torbellino emocional, cada encuentro estaba cargado de tensión y deseo reprimido mientras tratábamos de mantener nuestra relación en secreto ante los ojos curiosos del mundo exterior. La culpa comenzaba a pesarme como una roca atada al cuello, sabía que esto no podía durar para siempre. En uno de esos días agitados decidimos salir a dar un paseo por el jardín del Turia para despejar nuestras mentes. El lugar estaba lleno de familias disfrutando del sol y niños corriendo con globos coloridos en sus manos, todo parecía tan perfecto e inocente en contraste con nuestro secreto oscuro. ¿Qué vamos a hacer?, le pregunté mientras observábamos cómo una pareja mayor reía juntos bajo un árbol frondoso. No tengo idea, respondió él con sinceridad, pero no puedo dejarte ir así como así. Esas palabras resonaron en mí más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera escuchado antes. Era difícil lidiar con esa certeza, ambos necesitábamos algo que ni siquiera sabíamos cómo expresar completamente. A medida que avanzaba el mes hacia las celebraciones locales por las fallas, todo se complicó aún más cuando decidimos asistir juntos a uno de los eventos previos al festival sin pensar en las posibles consecuencias. La ciudad vibraba con colores brillantes y música festiva mientras nosotros intentábamos actuar normalmente entre amigos comunes y conocidos familiares. Sin embargo, cada mirada furtiva o roce accidental aumentaba nuestra ansiedad, era como caminar sobre cáscaras de huevo sin saber cuándo podrían romperse bajo nuestros pies. Una tarde lluviosa antes del festival decidí quedarme en casa para reflexionar sobre todo lo sucedido hasta ese momento. Mientras miraba por la ventana hacia la tormenta afuera sentí un impulso abrumador, debía ser honesta conmigo misma sobre lo que realmente quería en esta situación tan complicada antes de perderme completamente entre dos mundos irreconciliables. El sonido del teléfono interrumpió mis pensamientos profundos, era un mensaje inesperado. ¿Cómo estás? He estado pensando mucho últimamente. Era mi esposo quien parecía preocupado por mí después del tiempo pasado fuera juntos durante los últimos días sin darme cuenta hasta ahora cuánto tiempo había estado descuidando nuestra relación matrimonial debido a esta nueva dinámica tan intensa e inusual en mi vida diaria. El mensaje provocó una ola fría dentro mío, sabía que tendría que enfrentar no solo mis sentimientos hacia él sino también hacia mi hijastro antes de perderlo todo. La luz de la mañana entraba por la ventana, iluminando el desorden de mis pensamientos. El mensaje de mi esposo seguía resonando en mi mente.
¿Cómo estás?, se preguntaba, como si realmente le importara. Me senté en la cama, sintiendo el peso de la culpa aplastándome. Había pasado tanto tiempo sin considerar sus sentimientos, sumergida en esta nueva conexión que había florecido entre mi hijastro y yo. Decidí responderle aunque cada palabra me costaba más que la anterior. Estoy bien, escribí, tratando de sonar convincente. Pero en el fondo sabía que esa respuesta no reflejaba mi realidad. La verdad era más complicada, estaba atrapada entre dos mundos que parecían chocar entre sí. Mientras esperaba su respuesta, recordé la última vez que estuve con mi hijastro. La manera en que me miraba, como si viera algo en mí que había estado oculto durante años. Esa conexión era innegable y me llenaba de una mezcla de emoción y miedo. A veces me preguntaba si él también sentía lo mismo por mí o si simplemente era un juego para él. El teléfono vibró nuevamente, era otra vez mi esposo. ¿Te gustaría salir a cenar esta noche? Quiero hablar contigo. Su propuesta me hizo dudar. ¿Debería ir? ¿Qué pasaría si él sospechaba algo? La idea de tener que enfrentar sus preguntas me llenó de ansiedad. Decidí salir a caminar por las calles de Valencia para despejar mi mente. El bullicio del mercado central siempre había sido un refugio para mí. Los colores vibrantes de las frutas y verduras, el aroma a paella recién hecha flotando en el aire, todo eso siempre lograba calmarme un poco. Mientras caminaba entre los puestos, vi a una pareja riendo y disfrutando del momento juntos. Una punzada de nostalgia recorrió mi cuerpo al recordar cómo solíamos ser mi esposo y yo antes de que todo esto comenzara a desmoronarse. Sin embargo, esa imagen se desvaneció rápidamente al pensar en los momentos compartidos con mi hijastro. De repente recibí una llamada inesperada, era él. Hola, dijo su voz suave del otro lado del teléfono. ¿Dónde estás? Mi corazón dio un vuelco al escuchar su tono preocupado. Estoy en el mercado, respondí casi sin pensar. ¿Te gustaría que te acompañara?, propuso con una naturalidad que me hizo sentir algo cálido dentro. Claro, contesté sin poder evitar sonreír ante la idea de verlo. Unos minutos después, apareció frente a mí con una sonrisa radiante que iluminó aún más el día soleado valenciano. Caminamos juntos entre los puestos llenos de vida, hablando sobre cosas triviales pero cargadas de significado para nosotros dos. Me alegra verte, dijo mientras comprábamos algunas naranjas frescas para llevar a casa. Yo también, respondí mientras miraba su rostro joven y lleno de energía vital. En ese instante comprendí cuánto anhelaba esos momentos simples pero significativos con él. Era como si cada rayo del sol brillara, solo para nosotros dos en ese pequeño rincón del mundo. Sin embargo, la alegría se tornó amarga cuando recordé a mi esposo esperándome esa noche para cenar y hablar sobre nuestra relación deteriorada. La dualidad de mis emociones se convirtió en un torbellino dentro mío. Quería disfrutar este momento pero también sabía que debía enfrentar mis responsabilidades. Al regresar a casa más tarde esa tarde, el ambiente estaba cargado con una tensión palpable. Mi esposo estaba sentado en la mesa esperando por mí con una expresión seria en su rostro. Gracias por venir, dijo mientras servía la cena sin mucha energía. Lo siento por estar fuera tanto tiempo, traté de sonar conciliadora mientras tomaba asiento frente a él. No es solo eso, comenzó él con un tono grave que me hizo sentir incómoda desde el principio. He notado cambios en ti últimamente. Mi corazón se aceleró, las palabras parecían flotar en el aire entre nosotros como un presagio ominoso. ¿A qué te refieres?, pregunté cautelosamente. No eres la misma mujer con quien me casé, continuó él sin rodeos. Te veo distante. Las palabras resonaron como campanas en mi mente, no podía negar lo cierto que eran esas observaciones aunque intentara ocultarlo tras una fachada normalidad. En ese instante decidí ser honesta sobre lo que sentía. He estado reflexionando mucho sobre nuestra relación. Las palabras salieron espontáneamente, no había vuelta atrás ahora. Él levantó la vista sorprendido pero no dijo nada más, parecía procesar mis palabras mientras yo trataba desesperadamente de encontrar las correctas para explicarle lo inusual e intenso que había sido todo desde aquel primer masaje improvisado hasta ahora.
La cena avanzó lentamente entre silencios incómodos y miradas esquivas hasta llegar al final del plato principal donde finalmente rompió el hielo. ¿Hay alguien más? El mundo pareció detenerse ante esa pregunta directa e inesperada. No sabía cómo responderle sin arriesgarlo todo o herirlo profundamente. Mi mente giraba buscando una salida cuando escuché el sonido del teléfono nuevamente. Era un mensaje entrante desde un número desconocido pero reconocible. Era él nuevamente: necesito hablar contigo. La incertidumbre se apoderó completamente de mí mientras miraba a mi esposo esperando alguna respuesta mía. ¿Cómo podría explicarle lo complicado e inesperado que se había vuelto todo? El dilema pesaba sobre mis hombros como una carga insoportable mientras mis pensamientos chocaban entre sí. La multitud de las fallas vibraba a mi alrededor, pero yo me sentía aislada en una burbuja de confusión. Las luces brillantes y los sonidos festivos parecían burlarse de mi estado emocional. Observé a mi esposo reír con una mujer que no conocía. Su sonrisa era la misma que había visto tantas veces, pero ahora me resultaba ajena. La imagen se clavó en mi mente como un puñal, agudizando la culpa que ya me atormentaba. Mientras caminaba entre las figuras de cartón y los fuegos artificiales, recordé aquellos momentos en que solíamos disfrutar juntos de las festividades. La felicidad compartida se había desvanecido, dejando solo un eco de lo que alguna vez fue. ¿Qué había fallado? ¿Era el tiempo? ¿Era yo? Al llegar a un puesto de churros, decidí detenerme. El aroma del chocolate caliente me trajo un pequeño consuelo. Mientras saboreaba el dulce, mis pensamientos se centraron en mi hijastro. Su presencia había traído luz a mis días sombríos, sin embargo, también me había sumido en la oscuridad del secreto que compartíamos. Las luces del festival iluminaban sus ojos cada vez que nos encontrábamos. Había algo cautivador en su risa y su forma de escucharme. Pero la realidad era ineludible. Estaba atrapada entre dos mundos incompatibles. La imagen de mi esposo riendo con otra mujer se repetía en mi mente como un mantra doloroso. El bullicio del festival apenas lograba distraerme cuando vi a mi esposo acercarse a mí, acompañado por esa mujer. Mi corazón se aceleró y una oleada de emociones me invadió: celos, tristeza y una rabia contenida que no sabía cómo expresar. ¿Te gustaría ir al castillo?, preguntó él con tono despreocupado, como si nada estuviera sucediendo. Claro, respondí con voz temblorosa, sintiendo que cada palabra era un esfuerzo monumental. Mientras caminábamos juntos hacia el castillo iluminado por fuegos artificiales, mis pensamientos volaban hacia el hijastro y lo que podría haber sido si no hubiera tomado ese camino lleno de complicaciones. Al llegar al castillo, la vista era impresionante. Las luces danzaban sobre el agua del lago cercano. Sin embargo, no podía disfrutarlo plenamente porque la tensión entre nosotros era palpable. Mi esposo seguía hablando sobre trivialidades mientras yo luchaba por encontrar una respuesta adecuada a sus preguntas. ¿Te gusta esta festividad?, preguntó él sin mirar hacia mí. Es hermosa, murmuré sin mucha convicción. En ese momento deseé poder ser honesta sobre mis sentimientos y contarle acerca de mis dudas y temores. Mientras las explosiones de luz llenaban el cielo nocturno, decidí dar un paso atrás para observar desde lejos. Era evidente que la conexión emocional entre nosotros se había desgastado con el tiempo. Ya no éramos los mismos. Un grupo de amigos se acercó para saludarnos y compartir risas efímeras, pero yo seguía atrapada en mis pensamientos oscuros. La risa ajena resonaba como un eco distante mientras recordaba los momentos robados con mi hijastro, esos instantes donde sentí una chispa de vida renovada. Después del espectáculo pirotécnico, nos dirigimos hacia una terraza donde la música sonaba más fuerte. Mi esposo parecía disfrutar cada segundo mientras yo luchaba por mantener una sonrisa en mi rostro. El ambiente festivo contrastaba drásticamente con la tormenta interna que experimentaba. ¿Quieres algo para beber?, preguntó él mientras buscaba entre las bebidas disponibles en el bar improvisado cerca del escenario principal. Un vino blanco estaría bien, respondí automáticamente mientras observaba cómo su atención se deslizaba hacia otras personas cercanas. En ese instante comprendí que estaba perdiendo algo valioso, no solo a mi esposo sino también a mí misma en este mar de confusiones emocionales. Cada decisión parecía llevarme más lejos de lo que realmente deseaba: claridad y conexión genuina.
Mientras saboreábamos nuestras copas junto al bullicio del festival, sentí la necesidad apremiante de hablarle sobre lo que realmente estaba pasando dentro de mí. Pero cada vez que abría la boca para expresar mis pensamientos, una oleada de miedo me paralizaba. Las luces titilantes sobre nuestras cabezas parecían burlarse de mí mientras observaba cómo él sonreía despreocupadamente a otra mujer cercana al bar. Esa imagen encendió un fuego dentro mío, sabía que tenía que actuar antes de perderme completamente. Voy al baño, dije abruptamente antes de alejarme rápidamente del bullicio festivo y buscar un lugar donde pudiera pensar con claridad lejos de miradas curiosas. El aire fresco fuera del bullicio me permitió respirar profundamente mientras intentaba organizar mis pensamientos dispersos como hojas arrastradas por el viento. Cada paso resonaba fuertemente contra el suelo empedrado mientras reflexionaba sobre lo ocurrido hasta ahora, los momentos compartidos con mi hijastro y la soledad creciente dentro del matrimonio. De repente sentí vibrar mi teléfono móvil en el bolso. Era un mensaje inesperado del hijastro. ¿Dónde estás? Te echo mucho de menos. Una mezcla intensa de emoción surgió dentro mío ante esas palabras simples pero cargadas de significado profundo. Miré hacia el horizonte donde las luces aún parpadeaban como estrellas perdidas en un cielo claro. Sabía que debía decidir pronto qué camino tomaría para evitar perderme aún más entre sombras y secretos ocultos. El sonido familiar del festival regresó a mis oídos cuando volví adentro. Podía sentir cómo todo giraba alrededor mío mientras contemplaba lo inevitable. Debía enfrentar mis sentimientos antes de perderlo todo o arriesgarme a vivir atrapada eternamente entre dos mundos irreconciliables. La decisión estaba cerca. Las luces de las fallas iluminaban la noche y el bullicio del festival resonaba a mi alrededor. La atmósfera vibrante me envolvía, pero en mi interior todo estaba en calma, como si un mar de dudas se agolpara en mi mente. El aroma a pólvora y a naranjas frescas me traía recuerdos de días pasados, momentos que había compartido con mi esposo, pero que ahora parecían lejanos y vacíos. Mientras caminaba entre las multitudes, su voz resonó en mis pensamientos. ¿Por qué no escapamos un fin de semana? Solo nosotros dos, me había propuesto el hijastro. La idea me había tomado por sorpresa. Un viaje significaba salir de esta rutina que tanto anhelaba romper, pero también implicaba cruzar una línea que ya había comenzado a difuminarse. Un impulso de libertad se agitaba dentro de mí, pero la culpa se interponía como una sombra oscura. La imagen de mi esposo sonriendo en las fiestas se mezclaba con la del joven que había despertado en mis sentimientos olvidados. Tenía miedo de perderlo todo, mi matrimonio, mi estabilidad emocional y la vida que había construido. ¿Dónde iríamos?, le pregunté al hijastro cuando nos encontramos a solas en un rincón del mercado central, rodeados por los colores vivos y los olores tentadores de la comida local. Él sonrió con esa confianza juvenil que tanto me atraía. Podríamos ir a la playa, o incluso a una casa rural. Un lugar donde podamos respirar, sugirió mientras sus ojos brillaban con entusiasmo. La idea era tentadora. La playa siempre había sido un refugio para mí, el sonido del mar tenía el poder de calmar mis ansiedades. Pero al mismo tiempo sabía que ese viaje podría ser un punto sin retorno. ¿Y si alguien nos ve?, pregunté sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a apoderarse de mí. No hay nadie más que nosotros dos, respondió él con una seguridad que contrastaba con mis temores. La presión aumentaba mientras reflexionaba sobre lo que realmente quería. ¿Era suficiente con lo que tenía? ¿Podría arriesgarme a perderlo todo por un momento fugaz? El festival continuó su curso mientras yo luchaba contra mis pensamientos. Las fallas ardían en el horizonte simbolizando la destrucción de lo viejo para dar paso a lo nuevo. Miré hacia el cielo iluminado por los fuegos artificiales y sentí una punzada en el corazón al pensar en lo efímero de todo esto. ¿Te gustaría venir conmigo?, me preguntó él nuevamente cuando regresamos al bullicio del festival. No podía evitar sentirme atraída por su propuesta, era como si una parte de mí anhelara esa aventura clandestina. Pero el peso de mi vida actual seguía presente como una cadena invisible atada a mis pies. Necesito tiempo para pensarlo, respondí finalmente, aunque sabía que cada segundo contaba y la decisión debía tomarse pronto. La noche avanzó y las luces brillantes comenzaron a desvanecerse lentamente mientras la multitud se dispersaba.
Caminé hacia casa sintiendo el eco del festival todavía vibrando dentro de mí, pero también llevaba conmigo la carga emocional que me atormentaba. Al llegar al hogar, encontré a mi esposo sentado en el sofá viendo televisión, ajeno a mis tormentos internos. Su presencia era reconfortante y dolorosa al mismo tiempo. Él representaba lo conocido y seguro, pero también lo monótono y vacío. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó sin mirar hacia arriba. Bien, contesté con un tono neutro mientras trataba de ocultar mis pensamientos confusos. El silencio llenó la habitación mientras las imágenes parpadeaban en la pantalla frente a nosotros. La distancia emocional entre nosotros parecía más palpable ahora, cada palabra no dicha se convertía en un muro aún más alto entre nuestros corazones. Mientras él continuaba absorto en su programa, decidí salir al balcón para respirar aire fresco. Las estrellas brillaban intensamente sobre Valencia, cada punto luminoso parecía susurrar promesas de nuevos comienzos y aventuras sin explorar. Mi mente divagó hacia el hijastro nuevamente, sus ojos llenos de vida contrastaban con la rutina apática que vivía día tras día junto a mi esposo. ¿Era posible encontrar ese equilibrio entre el deber y el deseo? De repente sentí un impulso irrefrenable. Debía hablar con él sobre mis sentimientos antes de tomar cualquier decisión drástica sobre nuestro futuro juntos o separados. Al día siguiente decidí buscarlo, necesitaba claridad sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros y cómo eso afectaría nuestras vidas respectivas. Lo encontré en un café local donde solíamos reunirnos después del trabajo. Su rostro iluminado al verme me hizo sentir una mezcla extraña de alegría y culpa. Necesitamos hablar, le dije apenas tomé asiento frente a él. Claro, respondió él con seriedad instantánea, su expresión cambió sutilmente ante mis palabras. Sobre el viaje, no sé si estoy lista para dar ese paso, admití sintiéndome vulnerable ante su mirada intensa. Él asintió lentamente como si ya hubiera anticipado esta conversación difícil, entiendo tus dudas. Sin embargo, antes de continuar nuestra charla profunda sobre sentimientos encontrados y decisiones complejas, algo interrumpió nuestra conexión. Un grupo ruidoso entró al café riendo y hablando animadamente sobre las fallas recién celebradas. El ruido externo contrastó con nuestra atmósfera cargada, sentí como nuestra conversación se desvanecía bajo la presión social del momento presente. Era como si el mundo exterior intentara recordarnos constantemente los riesgos asociados con nuestras decisiones personales, vivir escondidos o abrazar nuestras verdades sin importar las consecuencias. No quiero perderte, confesó él finalmente después de unos segundos tensos llenos de incertidumbre entre ambos. Mis emociones chocaron dentro mío como olas rompiendo contra las rocas, deseaba decirle cuánto significaba para mí pero temía lo desconocido detrás del camino elegido por ambos. La decisión estaba cerca, ¿podría dar ese salto hacia adelante o quedarme atrapada entre dos mundos irreconciliables? Las horas se deslizaban lentamente mientras me encontraba en el salón, rodeada de la familiaridad del hogar que había compartido con mi esposo. Sin embargo, esa familiaridad se sentía cada vez más como una prisión. La conversación con él había dejado un eco en mi mente, sus palabras resonaban como un tambor lejano, recordándome que no era la única que lidiaba con problemas ocultos. Él había abierto su corazón, revelando las inseguridades que lo atormentaban. A veces siento que ya no me conoces, había dicho con un tono de voz quebrado. Su vulnerabilidad me hizo reflexionar sobre mi propia situación, pero también encendió una chispa de culpa en mi interior. ¿Qué derecho tenía yo a buscar mi felicidad cuando él también estaba sufriendo? Las fallas estaban a la vuelta de la esquina y la ciudad vibraba con colores y sonidos, pero yo me sentía atrapada en una paleta gris. Mientras caminaba por las calles de Valencia, los aromas de la paella y las naranjas frescas llenaban el aire. Cada paso resonaba en mis pensamientos, el hijastro, el masaje que nunca debió suceder, los momentos robados que compartimos en silencio. La conexión entre nosotros era innegable, pero, ¿a qué costo? La vida era una danza complicada entre lo correcto y lo deseado. Decidí dar un paseo por el mercado central para despejar mi mente. El bullicio del lugar me envolvió, risas y charlas llenaban el espacio mientras los vendedores ofrecían sus productos frescos. Me detuve frente a un puesto de flores y admiré los vibrantes colores. Las flores eran hermosas pero efímeras, eso era lo que mis emociones parecían ser también,
intensas pero transitorias. ¿Te gustaría llevarte algunas?, preguntó el vendedor con una sonrisa amable. Son perfectas para alegrar cualquier hogar. Sus palabras resonaron en mí, quizás necesitaba algo de alegría en mi vida. Sí, tal vez unas naranjas, respondí mientras pensaba en cómo esos pequeños momentos podían traer luz a la rutina diaria. Mientras pagaba, noté a lo lejos una figura familiar, era él. Mi hijastro estaba hablando con un amigo cerca de un puesto de cerámica. El corazón me dio un vuelco al verlo reír, esa risa había sido una fuente de consuelo para mí en los últimos meses. Sin pensarlo dos veces, decidí acercarme. Al llegar a su lado, él giró su cabeza y nuestros ojos se encontraron. Había algo especial en ese instante, quizás el destino nos estaba empujando juntos nuevamente. Hola, dije intentando sonar casual mientras sonreía tímidamente. Hola, respondió él con una expresión que mezclaba sorpresa y alegría. No esperaba verte aquí. Nos quedamos conversando durante unos minutos, hablando sobre trivialidades mientras alrededor nuestro la vida continuaba su curso normal. Pero había una tensión palpable entre nosotros, las palabras no dichas flotaban en el aire como globos listos para estallar. ¿Te gustaría salir esta noche?, propuso él repentinamente, rompiendo el silencio incómodo. La pregunta me tomó por sorpresa. La idea de salir juntos nuevamente despertó una mezcla de emociones dentro mío, deseo, miedo y anhelo por algo más allá de mis responsabilidades diarias. Sí, creo que sí, respondí finalmente sintiendo como mi corazón latía más rápido ante la posibilidad de escapar por unas horas del mundo que me oprimía. Esa noche llegué a casa sintiéndome ligera como si hubiera dejado atrás parte del peso emocional que llevaba conmigo. Me vestí con cuidado, tratando de elegir algo que reflejara no solo quién era sino también quién quería ser, libre y sin ataduras momentáneamente. Al llegar al lugar acordado, un pequeño bar cerca del puerto donde solíamos ir cuando éramos más jóvenes, vi su figura esperándome en una mesa apartada. La luz tenue del local realzaba sus rasgos y me hizo recordar aquellos días pasados llenos de risas despreocupadas. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras disfrutábamos de tapas y vino tinto local, cada bocado parecía desvanecer las preocupaciones acumuladas durante semanas. Pero a medida que avanzaba la noche, mis pensamientos regresaron a casa. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? ¿Y si esto se convertía en un escándalo? Sin embargo, todo eso se desvaneció cuando él tomó mi mano sobre la mesa y miró profundamente mis ojos. He estado pensando mucho últimamente, comenzó con voz suave pero firme. Quiero ser honesto contigo. Mis latidos se aceleraron ante esas palabras, sabía que venían cambios significativos después de esta conversación. Lo sé, murmuré apenas audible antes de sentir cómo nuestros labios se encontraron por primera vez desde aquella tarde mágica del masaje inesperado. Fue un beso lleno de promesas y dudas al mismo tiempo, era todo lo que habíamos estado reprimiendo durante tanto tiempo. Cuando nos separábamos lentamente uno del otro, sentí como la realidad regresaba abruptamente a nuestra burbuja privada, nuestras miradas reflejaban tanto deseo como miedo por lo desconocido. De regreso a casa esa noche, cada paso parecía más pesado bajo el peso del secreto compartido. ¿Qué significaría esto para nosotros? ¿Era posible construir algo verdadero sobre cimientos tan frágiles? Al abrir la puerta principal vi a mi esposo sentado en el sofá, su rostro mostraba preocupación pero también alivio al verme regresar sana y salva. Te he estado esperando, dijo con voz cansada pero llena de cariño genuino. ¿Todo bien? Un nudo se formó en mi garganta mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para responderle sin revelar nada sobre lo sucedido esa noche ni sobre los sentimientos contradictorios que ahora llevaban tormenta dentro mío. No te preocupes, solo salí a dar una vuelta, logré contestar mientras trataba desesperadamente evitar su mirada inquisitiva. Él asintió lentamente antes de volver su atención hacia la televisión encendida frente a él. Sin embargo, sabía que esa respuesta no bastaría para calmar sus inquietudes internas ni tampoco las mías propias respecto al camino incierto hacia adelante. Mientras subía las escaleras hacia nuestra habitación sentí como cada decisión tomada hasta ahora pesaba más sobre mis hombros. Estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables donde ambos hombres reclamaban partes diferentes de mí misma.
Conforme cerré la puerta tras mí aquella noche comprendí que ya no podía seguir ignorando las consecuencias inminentes ni los sentimientos encontrados dentro mío.